ha dejado más de 9 millones de víctimas. El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, una de las guerrillas más antiguas del mundo, representó un intento sin precedentes de reparar ese daño histórico. Pero ¿cómo se puso a las víctimas en el centro de ese proceso? Hoy hablaremos del enfoque de justicia transicional en el acuerdo final, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. El proceso de paz con las FARC comenzó oficialmente en 2012 en Oslo y continuó en La Habana, Cuba. Fue el primer proceso en Colombia donde se puso a las víctimas en el centro del acuerdo. Según el investigador Rodrigo Uprimni, la centralidad de las víctimas en el acuerdo representa un cambio de paradigma respecto a negociaciones pasadas. Uprimni, 2016. El acuerdo final se estructura en 5 grandes puntos. 1. Reforma rural integral. 2. Participación política. 3. Fin del conflicto. 4. Solución al problema de drogas ilícitas. 5. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, CIVJRNR. Punto 5 del enfoque en víctimas. Es en el punto 5 donde se concentra el enfoque en las víctimas. Este sistema busca equilibrar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, aplicando los principios de justicia transicional definidos por la ONU y aceptados internacionalmente. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es un modelo institucional para garantizar la implementación del acuerdo final de paz y lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, reparación y a la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado. Está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. 13. La Jurisdicción Especial para la Paz. Las medidas de reparación integral para la construcción de paz y UNPOVE. Las garantías de no repetición. Comisión de la Verdad. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad fue un órgano extrajudicial e independiente, activo entre 2018 y 2022. Su misión fue escuchar a víctimas y responsables para construir una narrativa del conflicto y formular recomendaciones. Su informe final afirma: la guerra en Colombia fue degradada y muchas de sus víctimas fueron tratadas como enemigos. Datos clave: más de 30.000 testimonios recogidos. El informe final fue entregado en el 2022. La comisión tuvo en cuenta un enfoque étnico, de género y territorial, VPD, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Fue creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y organizada por el Decreto Ley 589 de 2017. La VPD es una entidad humanitaria. Su misión es encontrar a más de 100.000 personas desaparecidas en el conflicto. A diferencia de la JEP, no busca castigo, sino aliviar el sufrimiento de los familiares. La VPD adelanta acciones para dirigir, coordinar y contribuir a la búsqueda de todas las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado por hechos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016, sin distinción frente al presunto responsable, la condición de la víctima o el tipo de delito o conducta que condujo a la desaparición. Algunos datos clave. Reflexiónenos algunos datos. Más de 6.000 cuerpos recuperados hasta 2024. Trabajo articulado con la JEP y organizaciones de víctimas. JEP. Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP es el componente judicial del sistema. Su objetivo es investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el conflicto, como los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Tiene un enfoque restaurativo, donde los máximos responsables pueden recibir sanciones alternativas
si contribuyen con verdad plena y reparación. Datos clave. Más de 13.000 comparecientes, exguerrilleros, militares, terceros. A julio 2025, no ha emitido alguna sentencia. 11 macrocasos abiertos. 1 secuestros, 2 violación de derechos humanos en Tumaco, Ricaurte y Barbacoa. 3 asesinatos, desapariciones forzadas, personas dados de baja por agentes de la fuerza falsos positivos. 4 situación territorial en la región de Urabá. 5 situación territorial en norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. 6 victimización de miembros de la Unión Patriótica. 7 reclutamiento y utilización de niñas, niños en el conflicto armado. 8 crímenes no amnistiables cometidos por agentes de la fuerza pública, agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares. 9 crímenes contra pueblos y territorios étnicos. Violencia sexual. 10 crímenes no amnistiables cometidos por las extintas FARC-EP en el marco del conflicto armado. 11 violencia basado en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva y crímenes cometidos por prejuicio. Para muchas víctimas, estos mecanismos han sido una forma de tener voz. Sin embargo, también ha habido críticas. Algunos sectores han acusado a la JOEP de impunidad o lentitud. Otros cuestionan el papel de las FARC como actores políticos tras el acuerdo. Recordemos que se acordó que algunos ex-FARC pasaran a ser congresistas. La justicia transicional no reemplaza a la justicia penal ordinaria, pero sí ofrece soluciones cuando la alternativa es la impunidad total. El proceso de paz con las FARC no ha sido perfecto, pero sí innovador. Poner a las víctimas en el centro y construir mecanismos como la JEPE, la Comisión de la Verdad y la VPD ha sido un intento histórico de sanar heridas. El reto ahora es implementar lo acordado, proteger a los firmantes y defensores y mantener viva la memoria para que nunca más se repita.